mensaje de esta noche es el enfoque de la fe. Ese es el tema de esta noche, el enfoque de la fe. Y vamos a entender, ¿verdad? Seguimos con nuestra serie acerca de la cultura de fe. Toda una cultura, la fe es una cultura que hace que se manifieste el reino de Dios. Fe es muy poderoso, fe es muy poderosa. Fe es la manera en que Dios tiene de trasladar todo lo que Él nos quiere dar a nuestra vida. Jesús dijo que Él vino para darnos una vida y una vida abundante. Así es que Él quiere que vivamos una vida abundante. Abundancia quiere decir, no se asocia solamente al dinero o a las cosas materiales. Normalmente cuando decimos abundancia, nuestra mente está programada para asociar esa palabra con cosas materiales. Pero el reino de Dios es más que eso, es mucho más que eso. Una vida abundante de recursos espirituales, recursos emocionales, recursos de sabiduría, de inteligencia, recursos de plenitud, tantos recursos que quiere Dios trasladar a nuestras vidas, y es a través de la fe. Por lo tanto, la fe se vuelve una forma de cultura, es una cultura en la cual vivimos, participamos todo el tiempo y estamos todo el tiempo moviéndonos en ella. Y eso nos permite accesar a la presencia de Dios y sus recursos. Así es que es muy importante este tema, el tema del enfoque de la fe. Miren, la Biblia, habíamos visto la clase anterior, la enseñanza anterior, que la Biblia tiene un mensaje muy poderoso. Y esas palabras que están en la Biblia, cuando son habladas y cuando son entendidas, causan fe, tienen el poder de causar fe. Entonces la Biblia tiene un mensaje muy poderoso que produce fe para transformar a todo el que cree. Ese mensaje se trata de la salvación de Jesucristo para darnos una vida nueva y abundante. Y esa nueva vida nos las da el Señor por herencia. O sea, Dios la traslada a través de herencia. La herencia no tiene costo, la herencia es gratis, la herencia es el amor de un padre dándole a sus generaciones. Esa es la herencia. Y el amor de papá, el amor de Dios a través de Jesús nos da una grande herencia, y eso es lo que Dios quiere que conozcamos en este tiempo. Entonces mi fe debe de ir en una dirección que me garantiza esta nueva vida, y es ahí donde yo voy a enfocar mi fe, donde pongo mi fe. Las personas ponen su fe en muchas cosas, en un trabajo o en un negocio o en el dinero o en una relación. Ponen su fe en muchas cosas porque fuimos diseñados para operar con fe. Todas las personas, creyentes en Dios o no, tienen un grado de fe, una medida de fe y operan ahí, ¿verdad? Pero nunca han sabido dónde poner esa fe. Y entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de esta salvación, nuestra fe es trasladada a ese enfoque, ahí donde va a causar vida abundante, ahí donde nosotros vamos a tener todo lo que estamos buscando en la vida, en un trabajo, en una familia, en fin, ¿verdad? Todas las áreas de necesidad son suplidas ahí. Así es que es muy importante este mensaje porque vamos a aprender en esta noche dónde enfocar nuestra fe, en qué dirección voy a poner mi fe. La ponemos en muchas cosas, pero ahora es momento de ponerla en Él, porque si por ejemplo yo tengo un negocio y quiero enfocarme todo en ese negocio, toda mi fe, toda mi esperanza, mis fuerzas, mi visión y todo eso en ese negocio para ganar mucho dinero, voy a descuidar otras áreas de mi vida irremediablemente, voy a experimentar frustración y tristeza, ¿verdad? Y desánimo, y no voy a poder aprovechar el tener dinero. Entonces, cuando dice el Señor, pongan su fe en mí, primero busquen mi reino y todas las demás cosas se van a añadir, a eso se refiere. Dios sí quiere que prosperemos, Dios sí quiere que seas próspero en lo que haces, en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, sí quiere que lo seas, pero cuando tú pones primero a Él, todo lo demás te resulta mejor y lo puedes disfrutar. Así es que mi fe debe de ir en una dirección que me va a garantizar esta nueva vida abundante, y es ahí donde yo pongo mi enfoque, ahí pongo la mirada, mi fe la voy a trasladar ahí. ¿Ok? Entonces, habíamos entendido que la cultura de fe me da esa comprensión y ese entendimiento para establecerme en 4 fundamentos de una vida abundante. Y esos 4 fundamentos me dan certeza, esperanza y convicción. El primero de ellos, por supuesto, el más importante, es entender quién es Dios.
Entonces, ¿quién es Dios? Es el fundamento de nuestra vida. Y ahí mucha de su palabra nos revela quién es Dios. Y al conocerlo, eso produce en nosotros confianza, produce fe, produce esperanza, produce una tranquilidad, podemos estar descansados, ¿verdad? Confiando en Él, porque aprendemos que Él no miente, aprendemos que Él es fuente de sabiduría, aprendemos que Él es todopoderoso, que Él puede estar en todos lados, que Él puede tener una relación conmigo muy personal, con los detalles de mi vida. Todo eso lo aprendemos y podemos estar confiados en ese Dios que es poderoso. Entonces, ¿quién es Dios? El apóstol Pablo dice, en todas sus cartas, les recomienda a la iglesia que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Es muy importante, es de vital importancia que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque entonces comprenderemos tantas cosas de la vida. Y nuestro enfoque estará no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas. Y de todas maneras, Dios quiere que vivamos bien, que vivamos en plenitud y en abundancia de toda clase de cosas, ¿verdad? De todas cosas buenas. Entonces, ¿quién es Dios? Tendremos esa certeza, esa esperanza y esa convicción de conocer quién es Dios. Ese es el primer aspecto que la palabra de Dios nos va a ir llevando a conocerlo. Y cuando lo logramos conocer más profundamente, entendemos sus motivaciones y entendemos que Él nos quiere convertir en hijos, y entonces empezamos a entender quiénes somos nosotros. ¿Quién soy? Es la segunda fundamento de mi fe. Ahí debo de poner mi fe. Entonces, ¿dónde voy a poner mi fe? En quién es Dios. Conocerlo, quién es Dios. Empezar a conocerlo. Y en la medida que yo lo voy conociendo más profundamente, entonces empiezo a entender quién soy. Y ahí pongo también mi fe. Lo que Dios hizo por mí. Lo que Dios hace en mí, dentro de mí. Y lo que Dios quiere hacer a través de mí. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién soy? Y debido a que puedo entender quién soy, descubro que tengo una herencia y que puedo conocer esa herencia. Hoy voy a hablar un poquito más de esa herencia. Y el número cuarto, o el cuarto fundamento, es entender qué hago con mi herencia para vivir abundantemente. Entonces, tenemos los cuatro fundamentos muy importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy? O lo que hizo Dios por mí. También descubro que tengo una herencia y la puedo conocer. ¿Y qué hago con mi herencia para vivir abundantemente? Ahí es donde voy a enfocar mi fe. Ahí es donde es una plataforma donde yo puedo desarrollarme como persona, como padre de familia, como esposo, como esposa, en la familia, en lo profesional, en los negocios, en cualquier ámbito de la vida. Si yo logro entender quién es Dios, yo logro entender quién soy a través de lo que hizo Dios por mí, la transformación que hizo por medio de Jesús, y que tengo una herencia por esa causa, y conocer esa herencia y qué hago con mi herencia para vivir abundantemente. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestra fe. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás no tiene sentido si no puedo conocer estas cuatro cosas. Ese es el sentido de toda la Biblia, entender quién es Dios, para entender quiénes somos nosotros y para entender que Dios nos quiere dar una grande herencia, que vivamos su reino aquí en la tierra. Y por eso hemos entendido que la fe es muy poderosa y nos permite alcanzar un gran destino, un gran futuro que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Por lo tanto, podemos decir que sin fe es imposible lograr cualquier cosa que Dios quiera darme. Yo no podría accesar a lo que Dios quiere darme. Es difícil si no hay fe. No se puede. Sin fe, herencia no es posible. Sin fe, herencia no es posible. Grábate esto en tu corazón. Sin fe, herencia no es posible. Y la herencia es un destino prometido, un futuro glorioso, una vida abundante. Esa es la herencia. Transformar lo que éramos antes para vivir el hoy de nuestras vidas, viviendo en una nueva identidad. ¿Me explico? Así que vamos a ver la Escritura y vamos a entender algunas cosas acerca de la fe y cómo Dios da oportunidades de fe en diferentes épocas de la vida, y vemos que los hombres que respondieron a la fe se fueron hacia arriba y cumplieron sus propósitos, pero hombres y personas que no escucharon a la fe, que no tuvieron fe en Dios y que no obedecieron esa fe, entonces fracasaron y terminaron mal. Hebreos capítulo 4 verso 1, voy a leer la versión Reina Valera 60.
Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Entonces, el escritor de Hebreos les está diciendo a los que están escuchando, ¿verdad?, este mensaje, las iglesias, y está dirigida también a los hebreos, esta carta, les está diciendo: tengamos temor, tomemos en cuenta. Tener temor es tomar en cuenta en serio. Cuando tú tomas en cuenta algo en serio, realmente en serio, lo tomas en cuenta, pones tu enfoque ahí, y entonces todo tu enfoque va a mover tus recursos, tu disposición, tu tiempo, tu concentración, todo. ¿Por qué? Porque estás teniendo un temor. Está hablando de ese temor, de que pongas toda tu atención. Entonces dice: no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca que no la puede alcanzar, que no alcanza a entrar en ese reposo. La única forma en que vamos a poder estar tranquilos, confiados, el reposo habla de confianza, es que entremos en esa fe que nos conduce a las promesas de Dios y esperarlas. Y dice el verso 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién se referirá? Está poniendo como ejemplo a aquellos que estaban en el desierto, que salieron de Egipto, y a ellos se les dio la oportunidad de una tierra prometida, de una buena tierra, de una nueva vida, saliendo de la esclavitud de Egipto para llegar a una tierra donde se iban a convertir ellos en los líderes de esa nación, luz para las naciones, algo glorioso. Dios iba a exaltar a su nación, a su pueblo, pero ellos no escucharon con fe. Y dice así, aquí dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, aquí hay un principio muy importante. ¿Cómo puedes aprovechar la promesa o el principio que te está prometiendo un buen resultado a tu vida? ¿Cómo se puede aprovechar? Dice que si escuchas con fe, te va a aprovechar la palabra. Que si tú escuchas con fe, y si escuchas con fe, entonces comienzas a tener certeza, comienzas a tener esperanza y comienzas a tener convicción. Estás convencida, convencido, si escuchas con fe. Entonces, si escuchas con fe, toda tu voluntad va a ser dirigida, tus decisiones van a ser dirigidas hacia esos propósitos o hacia esas decisiones que debes de tomar. Así que yo te estoy dando el mecanismo de cómo opera la fe. Y estamos hablando aquí de que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, hay una misma promesa. A ellos se les anunció una tierra, una promesa, un futuro. A nosotros también. Y yo quiero decirte que ya está hecho. Dios ya lo tiene hecho. Pero si tú escuchas con fe, entonces esa fe te va a llevar a alcanzarla. Dice aquí que no les aprovechó a esta generación la palabra porque no oyeron, no fue acompañada de fe en los que la oyeron, no oyeron con fe. Este texto está diciendo que hubo una generación que no alcanzó a tomar la promesa de una herencia grande. No dimensionaron la herencia que Dios les estaba dando, no pudieron entenderla. Dijeron: es demasiado, no creo que podamos, eso no es para mí. Y sabes, yo quiero decirte por el Espíritu que a muchos de ustedes les ha hablado el Señor y les ha dado grandes promesas. Y cada vez que Dios se acerca y les dice algo grande, eso causa un shock en ustedes tal vez. Causa como diciendo: ¿será? ¿Cómo? ¿Cómo me está llamando el Señor a hacer algo? Que esto va a ser mi futuro, que este futuro grandioso es para mí. Yo estoy ahí como protagonista de ese futuro. Pero Dios lo ha dicho y Dios lo ha prometido. Porque Dios no promete cosas pequeñas. Dios nunca te va a prometer cosas pequeñas para tu futuro, un futuro pequeño. No, porque Él siempre piensa en grande. Él dijo: vine a darles vida y vida en abundancia. Así es que todos los que esperan esa vida abundante, digan: yo aquí estoy, yo la espero, ese es lo que yo voy a lograr en el futuro. Así que no creyeron que la herencia de una tierra prometida fuera tan grande que cambiaría su estado, su condición de esclavos y su pasado para convertirlos en hijos herederos. Dios quiere que sepas, que entiendas y que creas que eres hijo heredero, que eres una hija de Dios que tiene una herencia. Eres un hijo de Dios que tiene una grande herencia. Y en esta historia de que yo les hablaba, este pueblo de Israel, esta primera generación que salió de Egipto y que venía en el desierto,
vamos a ver un versículo, un texto bíblico en Números capítulo 13, en el verso 25. La historia es esta, el contexto es este. Moisés los dirigió y ya casi llegando a la tierra prometida envió espías y escogió a 12 líderes, 12 representantes, los mejores. Los envió a revisar la tierra y estuvieron por 40 días revisando la tierra, y también la instrucción era que trajeran muestras de que era productiva esa tierra y que la tierra era buena, como Dios lo había dicho. Dios les había dado una descripción de esa tierra y ellos enviaron, Moisés envió espías, y estos espías iban a traer muestras, señales, e iban a animar a la nación de que esa tierra era buena y que sí debían de entrar ahí. Así es que dice este versículo, el verso 25, voy a leer la versión Reina Valera 2015, y dice: al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Volvieron, regresaron con noticias, ¿verdad? Y de ahí nos brincamos al verso 30, Números 13:30, misma versión, Reina Valera 2015. Y dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué dijo esto Caleb y Josué? Porque los otros 10 que regresaron, de esos 12, había dos, uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Ellos dos oyeron con fe, le creyeron a Dios. Imagínate, ellos estaban como niños en una juguetería. Cuando llegaron y vieron la tierra prometida, dijeron: wow, esta tierra es buena, mira lo que hay aquí, mira que produce grandes racimos de uvas. Y trajeron muestras y dijeron: es buena la tierra y mira qué extensa es, y hay grandes lagos y ríos, aquí nos vamos a sentar y vamos a ser una gran nación. Y ellos estaban enfocados en lo que Dios les había dicho. Es verdad que vieron ciertas cosas que vieron los otros, vieron gigantes y vieron ciudades amuralladas con ejércitos, y Dios les había dicho que esa tierra se las iba a dar a ellos, ¿verdad? A sus hijos, a su pueblo. Y entonces ellos regresaron y empezaron a decir los otros 10 que fueron a revisar la tierra, los otros 10 líderes: está difícil, creo que no vamos a poder. Ya empezaban a contaminar a toda la nación, y por eso dice este versículo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: es verdad, ciertamente, subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Verso 31. Pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántas cosas has visto que son más fuertes que tú en tu razonamiento humano? Te has medido con ese problema, te has medido con ese reto y has pensado: esto es más fuerte que yo, no voy a poder, rebasa mis capacidades, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, y te has dado por vencido, siendo que Dios dijo: esta tierra es tuya, esta herencia es tuya. Verso 32. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado. ¿Te das cuenta? Dios había preparado esa tierra y empezaron a quitarle crédito, a menospreciarle. Dijeron: sí, pero no. Sí, pero está padre ir a la iglesia, es bueno, mira, hay mucha revelación y se mueve el Espíritu Santo, pero no creo que sea para mí esta vida, ¿verdad? Y entonces no toman su herencia. Y qué terrible lo que está pasando aquí. Dice: desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los ojos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, que era una raza de gigantes, ¿verdad? Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas, así parecíamos a sus ojos. Estaban viendo su enfoque, su fe la enfocaron en el lugar incorrecto. Cuando tú enfocas tu fe en el lugar incorrecto, entonces caes en miedo, caes en temor, y entonces entra la derrota en tus pensamientos. Y cuando alguien ya trae derrota en su mente y en su corazón, ya cualquier esfuerzo que haga no va a poder tener una victoria, porque ya está derrotado de antemano. Ya está derrotado. Es como los equipos de fútbol, ¿verdad? Cuando se van a enfrentar grandes equipos de fútbol, ellos van con una mentalidad de ganar. Si tú
ves la filosofía de los grandes atletas, su filosofía es ganar. Se van a enfrentar con los mejores, se van a enfrentar con gente que a lo mejor tiene más capacidades y habilidades que ellos atléticamente o deportivamente, pero ellos traen una mentalidad de ganar, y entonces esa mentalidad de equipo los lleva a ganar. Y de eso se trataba aquí, que pusieran su fe. Por eso el desierto era un proceso, como una escuela de la fe, para que ellos aprendieran dónde poner tu fe. La clave es dónde pones tu fe. Porque ellos estaban poniendo su fe en los gigantes, que eran pueblos más numerosos y más fuertes, de gran estatura, que tenían más fuerza que ellos. Su fe estaba ahí. ¿Qué produjo en ellos? Produjo un pensamiento negativo, desacreditaron lo que Dios les había dicho, y entonces se dieron por derrotados y dijeron: somos pequeños, nunca podremos contra ellos. Siendo que cuando Josué y Caleb ponen su fe en lo que Dios había dicho, dijeron: vamos, entremos, esta es una excelente oportunidad, nos comeremos como pan a ese pueblo. Esa es la diferencia en dónde está ubicada tu fe. Y muchas veces las situaciones que pasan en nuestras vidas, viene Dios a mover, ¿verdad? A mover, a remover fuertemente para que la fe sea trasladada en donde debe de estar. Tu fe debe de estar enfocada en quién es Dios, en quién eres tú, cuál es tu herencia y qué puedes hacer con esa herencia. Ahí debe de estar enfocada tu fe. Siempre vas a estar aprendiendo más de Dios, siempre vas a estar aprendiendo más acerca de tu identidad. En la medida que conoces más a Dios, te relacionas más con Él, tu identidad empieza a expandirse dentro de ti. Te das cuenta de que eres capaz de lograr cosas, te das cuenta que los desafíos no son tan no es tan gran problema, no está tan gigante ese desafío, ese problema, para que tú puedas vencer y tener una victoria. Y tu herencia son recursos maravillosos. Recursos impresionantes que te llevan a ti a usar tu herencia de la manera más efectiva. Así es que tu herencia se refiere a quién eres y qué hizo Dios por ti para que vivas en plenitud y abundancia en esta tierra. Esa es tu herencia. Estábamos imposibilitados, iglesia, estábamos imposibilitados de poder lograr grandes resultados en todas las áreas de nuestra vida, hasta que vino Jesucristo y restauró todo eso por nosotros. Así es que si logramos entender y estar convencidos de quiénes somos, comenzaremos a vivir a partir de hoy nuevas realidades. Con Dios siempre hay esperanza, siempre se puede comenzar de nuevo con Dios. No importa lo que pasó ayer, no importa si tuviste un mal día, no importa si el temblor te asustó hoy en la mañana, no importa nada de eso. Si hoy tú tomas la decisión donde va a enfocar tu fe, donde la vas a enfocar, entonces comienza a crecer, temprano búscalo en todo momento, búscalo, comienza a crecer en el conocimiento de Dios, busca una relación con Él en cualquier momento del día, busca esa relación. Comienza a pensar realmente quién eres, comienza a entender lo que dice Dios acerca de ti, hazlo personal, no lo digas, bueno, es que sí somos sus hijos, es que dice que vamos para cosas grandes, no, dice que soy su hijo, dice que soy su hija, dice que voy para cosas grandes, dice que mi futuro es grande, entonces hazlo personal y van a funcionar muchas cosas ahí en tu vida. Todo comportamiento es el resultado de cómo te ves a ti mismo. Y esos son los resultados que tú estás alcanzando en tu vida. Mi comportamiento, yo me doy cuenta de que mi comportamiento está definido como yo me veo. El comportamiento de ellos era como de langostas. Se querían esconder en el desierto nuevamente o regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos se veían a sí mismos como langostas y su comportamiento fue lleno de miedo, de cobardía, de temor. Se veían así, porque todo comportamiento está basado en mis convicciones, lo que yo concluyo de mí mismo y lo que creo de mí mismo. Y ellos se vieron como langostas y se vieron imposibilitados de alcanzar la herencia que Dios les había prometido. Ahí estaba, la podían ver, la vieron a distancia, pero no pudieron entrar y tomarla, porque no escucharon con fe. ¿En dónde vas a poner tu fe? ¿En dónde vamos a poner nuestra fe? Cada día Dios nos da grandes lecciones. Hoy fue una gran lección, mañana será una gran lección, y todo está encaminado para trasladar tu fe a donde debe de estar, para que nuestras decisiones tengan resultados maravillosos. Así es que te voy a decir una gran verdad.
La responsabilidad de Dios, y no tan solo su responsabilidad, sino es su deseo, su anhelo, el deseo de Dios es darte la herencia, comunicarte de muchas maneras a través de estos mensajes, de su palabra, del Espíritu Santo, de invadir tus pensamientos. El deseo, la responsabilidad de Dios es darte la herencia, decirte que eres tan amado, que eres tan aceptado, que calificas para esta herencia, herencia que el amor del Padre produjo para ti. Esa es la responsabilidad de Dios, y todo el tiempo está haciendo todo lo necesario para darte ese mensaje y que tengas esa convicción. Pero tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad está en enfocar nuestra fe en lo que Él está diciendo. Está en creer para que podamos poseer y entender que eres heredero de Dios. Los herederos de Dios, ahí díganme, yo soy heredero de Dios. Yo estoy aquí creciendo y entendiendo. Por eso hay que subir el estándar. Vamos a subir el estándar de nuestra fe, ¿verdad? Dile al que está a tu lado ahí, hey, estoy subiendo mi estándar de fe. Ya me estoy viendo yo realmente como Dios me está viendo. Y voy a empezar a tomar decisiones. Voy a empezar a cambiar hábitos. Voy a empezar a tomar esas decisiones de fe. Y voy a comprobar que sí es lo que Dios ha dicho de mí. Tu responsabilidad es creer, tu responsabilidad es tomar acciones de fe y caminar y obedecer en base a la fe. Porque cuando tú te convences que es cierto, ¿verdad?, lo que Dios dice de ti, tu comportamiento cambia. Tus decisiones se vuelven certeras, de grandes resultados. Josué y Caleb dijeron, entremos a la tierra prometida, podemos más que ellos. Fueron los únicos que hablaron el lenguaje de Dios. 2 entraron nada más, liderando a otra generación. Ellos 2, ni siquiera Moisés entró, fueron ellos 2, y Dios seleccionó a Josué como el líder para entrar con una nueva generación que tenían otro entendimiento. Fueron los únicos que hablaron el lenguaje de Dios, porque el lenguaje de Dios es fe. Dios piensa más grande de ti que lo que tú piensas de ti mismo. Estos hombres que pensaron que eran langostas, Dios no estaba pensando que eran langostas. Eso no pensaba Dios acerca de ellos. Dios pensaba que eran una gran nación. Dios pensaba que ellos eran grandes líderes para tomar posesión de la tierra. Eso es lo que pensaba Dios. Dios estaba enfocando eso y intentó todo el tiempo del desierto mostrárselos, hacer algo dentro de ellos para que confiaran en Él. De muchas maneras, los alimentó todo el tiempo, todos estos años, 40 años los alimentó, los libró, los hizo estar bien ahí en el desierto. Pero ellos no creyeron, y solamente 2 entraron, con una nueva generación. Entonces, yo quiero decirte este pensamiento, lo he dicho varias veces, Dios piensa más grande de ti que lo que piensas tú de ti mismo. El pensamiento de Dios, si pudiéramos ver en su máxima profundidad y dimensión, ¿en qué concepto me tiene Dios a mí? ¿Cómo piensa Él de mí? ¿Cómo piensa Él de ti? En su exacta dimensión nos asombraríamos y podríamos decir, ese es otro, ese no soy yo. Por supuesto que no es el del pasado, por supuesto que no es ese que tiene muchos miedos y temores, ese no es. Es el que ha sido transformado por la obra de Cristo, por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, por la obra de salvación. Es aquel que creyó y tomó su salvación. Entonces Dios te revela quién eres. Un nuevo estado de todas las cosas, una nueva condición de vida. ¿Cuántos quisieran vivir una nueva condición de vida? Un nuevo estado de toda su vida. Jesús hizo posible esta herencia y tú la puedes poseer por sencilla fe. Él restauró esta condición y nos las da por herencia. Es el fundamento de la cultura de la fe. Ahí debemos de poner nuestro enfoque. Así es que, miren, hablar de Dios, todo el tiempo estamos hablando y predicando de Dios. Pero en esta noche el enfoque es lo que Dios piensa de ti. ¿Dónde vas a enfocar tu fe? Y dijimos al principio, ¿en quién es Dios? ¿En quién soy yo? ¿Cuál es mi herencia? ¿Y en qué voy a usar mi herencia? Pero entendamos un poco acerca de la herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿Qué es esa herencia de que habla la Biblia y que tanto el pastor nos está predicando y enseñando? Es una nueva identidad. Está formada de 4 aspectos muy importantes.
son fundamentales que pongamos nuestra fe ahí. Y la primera es la nueva naturaleza. Lo mismo que hizo Dios con Adán, lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y explicamos en el mensaje anterior qué era caminar en su imagen y semejanza, ¿verdad? Funcionar como Él. Y su imagen era proyectar el amor, la gracia, todas esas características que están en Dios y su carácter moral, su carácter, ¿verdad? Entonces proyectar eso, pero funcionar también, son dos aspectos, ¿verdad? Entonces la imagen y semejanza, esta nueva naturaleza que no teníamos nosotros, que era imposible que pudiéramos alcanzarla, ahora nosotros podemos tenerla por medio de creer en Jesucristo. Él toma, así de sencillo, hay un intercambio ahí. Él toma mi vieja naturaleza, Él toma esa naturaleza llena de miedos, de cobardía, de intimidación, de mediocridad, toda esa naturaleza fea, la toma y se la lleva en la cruz del Calvario y se la lleva a la tumba. Dice la Escritura que Él se llevó todos nuestros pecados. Ahí se llevó toda esa condición. Pero entonces ¿yo con qué me quedo si Él ya me quitó todo eso? Él me da su naturaleza. Entonces podemos nacer de nuevo. Es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza y por eso podemos recibir la llenura del Espíritu Santo, el impacto del Espíritu Santo sobre nosotros, dentro de nosotros. Esta nueva naturaleza es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, que tiene grandes cualidades y un gran potencial de producir y de multiplicarnos aquí en la tierra. Lo segundo es que por esta razón de que tengo su imagen y semejanza, puedo establecerme en una relación profunda con el Padre. Y esto es muy importante porque entonces yo me logro conectar con la fuente de toda sabiduría, la fuente de todo entendimiento, de inteligencia de Dios. Dios tiene una mente impresionante y cuando me conecto con esa mente, fluye la creatividad, fluyen los proyectos, fluye la sabiduría, fluyen los modelos de la vida, fluyen muchas cosas en las cuales yo puedo moverme y puedo dar grandes resultados. Un destino glorioso, pero aparte de eso, es que esta relación es una relación de profundo impacto en nuestras vidas. Ahí fluye la vida, cuando tú te relacionas con Él, cuando estás en esos momentos en donde te fundes con Él, cuando estamos unidos a Él. Eso es indescriptible, es lo más maravilloso que le puede pasar a cualquier persona. Regresar con su Creador y unirse a Él, eso es impresionante. Por eso la adoración, por eso ministrar al Padre, por eso rendirnos ante Él, recibir la llenura del Espíritu Santo, son aspectos muy importantes porque Él quiere habitar dentro de nosotros. Y esto es parte de tu herencia. Antes no se podía, ni siquiera sabíamos quién era el Espíritu Santo, ni siquiera entendíamos cómo podíamos tener una relación con Dios. Pensábamos que era a través de una religión, pero no era así. Es una relación real. Dios no es religión, Dios es una relación real. Es tan real que lo podemos sentir, lo podemos percibir y lo podemos disfrutar. Lo tercero es que dentro de mi herencia es que podemos entender y alcanzar nuestro destino y nuestro propósito. Maravilloso, ¿verdad? Esa es parte de nuestra herencia. Lo que nacimos para hacer aquí en esta vida, lo que venimos a hacer aquí en esta vida. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Verdades de la palabra de Dios que transforman vidas. Esa es nuestra visión. Transforman vidas, reforman familias y cambian sociedades. El domingo hablábamos de paternidad y es el modelo de paternidad que puede reformar a toda una familia. Esas son verdades poderosas, son verdades impresionantes y ese es el destino que Dios tiene para nosotros. Nacimos para cumplir un propósito y va a llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros en que vamos a afirmar: yo para esto he nacido, yo para esto nací, yo para esto estoy aquí y por eso estoy escuchando este gran mensaje que nos están dando. Así es que destino y propósito es parte de tu herencia. Toda persona que no entiende su destino y que no está viviendo su propósito, vive mucha frustración, vive muchos vacíos, aunque gane dinero o aunque tenga ciertas áreas de su vida estables, pero va a vivir mucha frustración y mucha decepción en la vida. Y el cuarto aspecto de mi herencia son recursos. Son los recursos. Recursos materiales, sí, recursos espirituales, recursos emocionales,
recursos de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, recursos para comprender el reino y usar todos esos recursos a favor de los planes de Dios, para que yo alcance mi propósito y mi destino, pero no tan solo eso, sino para que en el ámbito donde yo estoy, donde yo vivo, donde yo me muevo, me desenvuelvo, mucha gente sea bendecida. Que seamos parte de una iglesia también, que podamos bendecir a esa iglesia, que esa iglesia camine y crezca junto, cada uno juntos, ¿verdad? Y que seamos de impacto para la sociedad, que podamos impactar a la sociedad. Ese es el modelo que vemos en la Biblia, en la primera iglesia cristiana, allá en Antioquía, donde por primera vez les llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Esa es la primera iglesia, esa es la verdadera iglesia. Causó un impacto en ciudades que ni siquiera conocían a Dios ni a Jesús. Llegó el Evangelio, llegaron los apóstoles y comenzaron a producir grandes reformas en esas ciudades. Ese es el propósito y a eso nos ha llamado el Señor. De tal manera que entonces necesitamos conocer nuestra herencia. Y en estos temas de la cultura de fe vamos a seguir hablando acerca de nuestra herencia y cómo Jesús hizo posible que nosotros tengamos la oportunidad de vivir una vida abundante. Porque mira, Dios sabe la condición de las personas y lo que están viviendo, la amargura, el dolor, la pobreza, la miseria, la opresión, la esclavitud, la corrupción, todos los aspectos o instrumentos de muerte y destrucción. Y Dios nos dice en este día, te voy a entregar una herencia para que cambie esa condición, para que cambie ese estado, tu forma de vida, para que tengas otros resultados de abundancia, de plenitud y los puedas disfrutar. Eso es lo que está diciendo Dios en esta noche. Conoce tu herencia. Sabes, la Escritura nos dice que Dios tiene un carácter firme, un carácter determinante, pero es lleno de amor. Y dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que siempre que Dios te está dando una instrucción, Él está teniendo pensamientos para que te vaya bien. Así es que usemos nuestra fe también para seguir las instrucciones. Instrucciones obedecidas te llevan a ti a alcanzar propósitos de Dios. Entonces esta herencia va a redefinir toda identidad. Ya no soy lo que era antes, debido a que entendí quién es Dios y estoy entendiendo quién soy. Cambia mi estado, cambia mi condición, cambia mi entendimiento de quién soy y puedo entonces tener acceso a esa herencia. Por lo tanto, fe crea oportunidades. Y te voy a decir algo, del tamaño de tu fe será el tamaño de las oportunidades y tus resultados, el tamaño de tus resultados. ¿Cuántos quieren tener resultados grandes en la vida? Resultados de plenitud, de propósito, de destino. Entonces, tienes que enfocar tu fe. Escucha atento todas las instrucciones. No seas selectivo con las instrucciones. Hay instrucciones que causan shock, ¿verdad? Algunos, cuando hablamos de ofrendas y ese tipo de cosas. A otros dicen con alegría, hagámoslo y están esperando la oportunidad. Pero no te cierres a ninguna instrucción, ningún principio, porque toda la obediencia a los principios te va a llevar a tomar una grande herencia. Entonces ahora mi vida no se trata de lo que yo hice o lo que yo era en el pasado, no vivimos del pasado, se trata de que hoy soy quien dice Dios que soy, un hijo heredero. Por lo tanto, mi condición tiene todas las posibilidades y todo el potencial de lograr un gran destino, un gran futuro. En otro tiempo estábamos confinados a lo que podíamos hacer. Dice Gálatas 3:23. Dice Gálatas 3:23, versión Reina Valera 60. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La palabra confinado hoy está muy de moda, ¿verdad? Porque quiere decir quédate en casa, ¿verdad? Estamos confinados en casa. Y dice aquí esta escritura que antes que llegase la fe, antes que se revelara que es por fe que Dios nos iba a dar grandes cosas, entonces los que conocían a Dios y en ese tiempo los que estaban bajo las leyes de Dios, estaban encerrados a cumplir esas leyes. Estaban fundamentadas sus vidas en cumplir esas leyes y lo tenían que hacer, ¿verdad? Estaban, dice aquí, confinados, encerrados para aquella fe que iba a venir a ser revelada. Entonces, ¿cuál es la fe que vino a ser revelada? La obra de Jesús,
para que creyéramos en ella. Antes que viniese la fe, estábamos confinados a lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer, y vivíamos eso. Si yo lo podía hacer, está bien, lo disfrutaba. Si no lo podía hacer, estaba yo con mucha frustración y con mucha decepción. Y no lográbamos alcanzar resultados completos de abundancia. Pero ahora, por medio de la fe, todo es posible. Y sin fe nada es posible. Dios está diciendo en esta noche, con fe todo está disponible. Sin fe nada está disponible. Esa generación del desierto, Dios les dijo, con fe todo está disponible. Vean toda esa tierra, impresionante, grande herencia. Vayan y entren y tomen posesión de ella, extiéndanse y enriquezcan la tierra. Pero ellos no tuvieron fe, a pesar de que estaba disponible. Quiero decirte que hay una herencia disponible, hay un futuro disponible y hay un destino disponible. Si tienes fe, si haces todo lo necesario para que tu fe crezca, entonces es posible. Pero si no, aunque esté disponible, si no tienes fe, no será posible. ¿Cuántos tienen el mensaje? ¿Cuántos se quedan con este mensaje? ¿Te estás dando cuenta del valor de la fe? La fe es una columna que hace que se sostenga el reino. Cuando hablamos de las 4 columnas, y eso es lo que vamos a hablar acerca de la cultura del reino, y estamos hablando de la cultura de la fe. Pero hablamos de gratitud, que es una columna impresionantemente poderosa, y ya hablaremos de ella. Hablaremos de la honra, el honor, y hablaremos también de la generosidad. Son 4 columnas junto con la fe: gratitud, honra, generosidad y fe. 4 columnas impresionantes, poderosas. Y hoy estamos hablando acerca de la cultura de fe. Así es que es mi deseo, es mi anhelo que crezcas en la fe, que crezcas en el conocimiento de Dios y que venzas todo lo que te está deteniendo para que vivas esa vida y ese destino de plenitud. Es una gran herencia que Dios tiene para ti y en este día te lo está anunciando una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, quiero orar por todos ustedes, quiero hacer una oración por todos ustedes y pedirle al Padre que bendiga sus vidas y que afirme su fe, la fe de cada uno de ustedes. Ahora es el momento de que puedan ustedes enviarme sus peticiones de oración y vamos a estar orando por todas las peticiones de oración, todo lo que ustedes quieran solicitarnos, ahí las vamos a estar leyendo con mucho gusto y vamos a orar. Quiero hacer una oración por este mensaje que acabamos de dar y que Dios ponga esa inquietud en ustedes, en sus corazones. Señor, gracias por este mensaje, gracias porque todo está disponible, porque nos amas y porque estás trayendo una gran herencia a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo quiero declarar sobre esta iglesia, maravillosa iglesia, cada familia, desde el más pequeño hasta el mayor, que esta fe empieza a crecer poderosamente dentro de ellos y por esta causa ellos llegan a tener grandes resultados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, afirma la fe en ellos, afírmala y haz que crezca, que crezca, que crezca. Gracias, Dios, gracias porque en esta noche podemos estar tranquilos y confiados, podemos ir a dormir tranquilos y confiados en que tú nos guardas, tú nos cuidas y estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Gracias, papá.